Bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a hacer el solucionario del examen, ¿ya? El examen tenía tres preguntitas, una era de vectores, otra era de cadenas y otra era de matrices. Entonces nos vamos a ir con el primerito, que sería el más fácil en teoría, ¿no ve? Y nos dice que nos van a dar un vector, ¿ya? De tamaño n y que tenemos que eliminar, bueno, esto lo voy aquí al costado, y que tenemos que eliminar, ahora sí, que tenemos que eliminar los valores que se repiten, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Por ejemplo, si este es nuestro vector de entrada y este es nuestro vector de salida, podemos notar que el 7 está aquí, el 2 está aquí, el 3 está aquí, el 23 está aquí, el 11 está aquí. El 2 ya no está aquí, ¿no? Sino que como había un repetido del 2, entonces se eliminaba este 2, no lo tomaba en cuenta. Luego este viene acá. Aquí hay otro 2, pero como había un 2 más antes, pues obviamente no lo tomo en cuenta, se elimina. Y vengo con el 6, ¿no? Que el 6 viene acá y el 11. Como el 11 estaba acá, entonces ya no lo tomo en cuenta, ¿ves? Entonces la clave era darse de cuenta el orden en el que estaba esto, ¿ok? ¿Por qué el orden necesariamente? Porque supongamos que yo estoy en el número, ¿cuál número? El 2, ya. Yo estoy en el número 2. Entonces, lo que podría hacer es, si estoy en el 2, voy a eliminar todos los números a mi derecha que sean igual que el 2. ¿Ok? Entonces, inicialmente me voy a copiar esto. 7, 23, 7, 3, 23, 23, 11, 5, 2, 5, 2. Ya. 2, 5, 2, 6 y 11. Creo que sí, está bien. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este número, digamos en el 2, entonces, ¿qué hago? Pongo el 2 y luego hago un recorrido de izquierda a derecha, eliminando todas mis ocurrencias, ¿no? Es decir, ¿es igual a 2? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 2? Sí. Entonces se elimina. ¿Ya? ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 2? Sí. Entonces se elimina. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 2? No. Entonces, nuestro nuevo vector quedaría así, ¿no? 7, 2, 3, 23, 11, 5, 6 y 11. Así quedaría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer bueno, y nuestro algoritmo va a seguir, ¿no ve? Para el 3 va a ir a buscar, no se va a eliminar nada. Para el 11 va a ir a buscar, no se va a eliminar nada. Para el 11 va a buscar. Y casualmente se elimina el último elemento, ¿listo? Y después el 5 busca y nadie se elimina. El 6 busca y nadie se elimina, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a realizar esta eliminación, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo que este número se elimine? Y se toma el método del solapamiento, ¿no ven? ¿Qué significa el solapamiento? Que es esta la posición i más 1, i más 2. Bueno, lo haré con numeritos mejor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ya. Entonces, si yo quiero eliminar este elemento, ¿no ve por qué se repite aquí? Entonces, lo que hago es todo esto traerlo aquí. O sea, es decir, que el 5 va a venir a reemplazar a esto, el 2 va a venir a reemplazar a esto, el 6 a este y el 11 a este. ¿Ok? Entonces, de tal forma de que yo implícitamente voy a mover todos estos, una posición a la derecha. ¿Vale? ¿Se entendió? O sea, digamos que antes, o sea, yo tengo que mover este de acá, el que se está moviendo. Este segmento tengo que moverlo hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, como ya he decrementado el tamaño de mi vector, como ya he eliminado un elemento, entonces el n hace un decremento, ¿verdad? Reduce en 1. Y solo estaría tomando en cuenta esto. Luego, para la próxima vez que busque, ¿verdad? Para este número que voy a buscar yo, hago lo mismo, ¿no ve? Tomo este pequeño segmento de acá
y vengo a solapar a la izquierda, aquí, ¿ya? Vengo a solapar a la izquierda. Y como he hecho una eliminación, entonces n va a decrementar en 1. Esto se va. Y así sucesivamente. Entonces, para hacer el solapamiento hacia esta dirección, ¿no ve? Como les había dicho, si esta es la posición I y esta es la siguiente posición, lo que hago es decirle que mi vector en la posición iésima va a tomar el valor del que está a su derecha. ¿No ve? Del que está a su derecha. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Se entendió la idea? Ya no responde mi mouse. Y ya, está bien. Entonces haremos eso, ¿no? Haremos eso. Primero me voy yo con el diagrama de flujito, ¿no? Sería 1, el ejercicio 1. Y bueno, entonces primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo voy a iniciarme algo. Bueno, haremos los pasos que les había dicho. Primero, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que leer los datos para el vector, ¿no ve? Entonces, lo primero que hago es leer el vector, ¿ya? Leo el vector. Y después hago el algoritmo de eliminación. Eliminación, eliminación. Y al final muestro el vector, ¿ya? Muestro el vector. Vector. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Que, por ejemplo, esta eliminación conlleva hacer dos cositas, ¿no? Primero, iterar a través de i, iterar en i, ¿no ve? Y buscar, y para cada iteración de i, ¿no ve? Yo tengo que buscar ocurrencias del elemento en la posición y, ¿no ve? ¿Qué me refiero con iterar i? Pues yo voy a recorrer posición por posición, ¿no ve? ¿A qué me refiero con buscar ocurrencias? Lo que les decía, ¿no? Yo estoy en la posición 11, en el posición 4, con el valor 11, y lo que hago es buscar ocurrencias del 11, nada más, ¿ya? Entonces, por cada ocurrencia que encuentre después, por cada ocurrencia que encuentre, tengo que eliminar ocurrencia. Eliminar ocurrencia. Ocurrencia. Ya está. Y después voy a mostrar el vector. Muestra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que tener, entre comillas, mi main, ¿no ve? Que primero voy a iniciar el algoritmo. Inicio mi algoritmo. Listo. Luego voy a leer un valor para n. Ya, ustedes pueden hacerlo con sus funciones de siempre, ¿no? O sea, digamos, llamar una función que se llame valida número o algo por el estilo. Que podríamos hacerlo, ya, es haré. N va a ser igual a leer número. Leer número. ¿Ya está? Vamos a leer el numerito. ¿Listo? Después vamos a leer el vector, ¿no ve? Pero para eso me tengo que crear de tipo... Ay, no me acuerdo cómo lo creaban. Creo que le ponían así, ¿no ve? Array B de tamaño N. Creo que le hacían así. ¿Ya? Después vamos a llamar a una función que se llama leer vector, donde le voy a mandar el vector, ¿no ve? Y el tamaño del vector. ¿Cuántas posiciones tiene que haber para mi vector? Eso es lo de siempre, ¿verdad? Luego voy a mandar, tengo que eliminar los elementos repetidos. Entonces me voy a crear un procedimiento que me permita eliminar repetidos. Yo no sé cómo funciona todavía. Lo único que sé que va a hacer este procedimiento es eliminar repetidos. Y ya. ¿Ok? Va a eliminar repetidos. Luego, una vez que se eliminan los repetidos, nuestro último paso es mostrar el vector.
Entonces voy a mostrar el vector, ¿no ves? Y voy a mostrar el vector B que tiene n elementos. ¿Listo? Ya está. Y al final va a terminar mi algoritmo. Ya cumplí con todos los pasos que tenía que hacerse. ¿Ok? Entonces ya tengo mi main aquí. Este sería mi main. Ya está, ya tengo mi main. Voy a hacer una separación de esto. Este es el main. ¿Ya? Luego me toca a mí hacer, esto ya lo voy a borrar, ¿vale? Ya, porque ya sé cómo tiene que funcionar el algoritmo, entonces no necesito esto. Me voy a crear los métodos clásicos, ¿no ve? Leer vector, ¿ya? Bueno, iremos por orden, ¿no ve? Tiene que ser leer número, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo mi método que se llama leer número, ¿ve? Creo que le ponían así, no me acuerdo muy bien. ¿Me confirman? ¿Era así? ¿Era con esto? ¿O era hacerlo así? ¿Cuál de los dos era? ¿La primera, la segunda o creo que era simplemente así? ¿O sería la tercera? ¿Cuál sería? ¿La primera, la segunda o la tercera? Nada, ya. Bueno, depende de ustedes, ¿no? Ya. Si ya lo voy a poner yo así, ¿ya? Entonces vamos a leer el número, lo único que queríamos es poner aquí un puntito, vamos a leer n, ¿no ve? Y mientras n sea menor o igual a 0, entonces que siga leyendo, ¿verdad? Y al final vamos a retornar ¿listo? Luego, ya tengo esto. De hecho, creo que es algo muy grande para este trabajo. Luego vendría el método de leer vector, ¿no ven? Y tendría yo aquí leer vector, le mando como parámetro mi vector, ¿no ve? Y mi número de elementos, ¿ya? Entonces voy a recorrer desde 0, ¿no ve? Desde 0 hasta n, cada uno de los elementos, a través de un for. Leo el iésimo elemento, ¿verdad? Leo el iésimo elemento y nada más. Como es un procedimiento, entonces no va a retornar nada, al contrario que aquí, ¿no? Que retornaba algo. ¿Ok? Y por último, tendría a mi método que se llama mostrar vector. Mostrar vector. ¿Ok? Y aquí voy a tener un entero, bueno, el nombre del procedimiento, mostrar vector, le mando el vector, el tamaño del vector, y está. Recorro cada elemento del vector para mostrarlo, ¿verdad? Y lo imprimo. Y al final no retorno nada porque soy un simple procedimiento. Ya está.
Yo creo que hasta aquí no hay dudas, ¿no? Porque es algo bien sencillito y que se ha hecho todas las clases a prueba. ¿Ok? Entonces vamos a crearnos nuestro método llamado eliminar repetidos, que es lo más importante aquí. Entonces aquí sería elimina repetidos. Repetidos. ¿No ven? Le voy a mandar el vector y el tamaño del vector. Ya está. Entonces, lo que voy a tener aquí es lo siguiente. Consistía nuestro método en recorrer posición por posición, ¿verdad? Para hacer eso yo necesito recorrer hasta n, ¿ya? Voy a hacer un for de i desde c hasta n, ¿no ve? N, y ya está. Luego, digamos que yo estoy en esta posición, ¿no ve? Me voy a poner mi vector original. Creo que era así, y así lo pondré. Ya. Yo tengo mi vector original, entonces si yo estoy en la posición iésima, si yo estoy en la posición iésima, tengo que ir a buscar no desde esta posición, ¿no ve? Sino desde la posición siguiente para adelante. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner un J, ¿no ve? Que va a estar en 0, J menor a N, J más más. Con eso estamos buscando, ¿ya? Con eso estamos buscando. Entonces, ¿qué tengo que preguntar yo por cada elemento que pregunte? ¿Qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar que este elemento, que este elemento sea igual a ese elemento, ¿no ve? Si son iguales, entonces recién puedo eliminar. Entonces pregunto si el vector en la posición iésima es igual al vector en la posición jésima, por el lado del sí y por el lado del no, ¿ya? Entonces, en caso de que sean iguales, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es hacer el solapamiento, ¿no ve? Todo esto, mandarlo a la izquierda. Y aparte, n decrementar en 1. ¿Okay? N lo decremento en 1. Entonces, yo me puedo crear un procedimiento para eso, ¿no ve? Que le puedo poner desplazar hacia la izquierda. Como parámetro le voy a mandar y como el otro, bueno, le tengo que mandar el vector, el tamaño del vector y la posición desde donde quiero desplazar. O sea, ¿para qué me voy a complicar haciendo cosas aquí grandes si puedo crearme un procedimiento? ¿No, no necesito complicarme tanto. Voy a desplazar a la izquierda, ¿no ve? Y una vez que haga, y una vez que haga el desplazamiento de todo esto aquí, significa que ya he eliminado un elemento. Es decir, que el tamaño de n decrementa en 1. Y esto creo que el tamaño de n decrementa en 1. Listo. Con eso ya está. Con eso ya está. Y con eso, ahorita vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, ya tenemos eso. Ya, ¿qué me falta a mí hacer ahora? ¿Qué pasaría en este caso, digamos? ¿Qué pasaría si yo tengo el 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5? Yo estoy en esta posición y yo quiero, verifico, ¿no ve? Con mi otro punterito. ¿Este elemento es igual a este? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desplazar aquí. Todo esto tengo que desplazar a la izquierda. Eso significa que esto se va a ir. Esto va a venir acá. ¿Verdad? Esto va a venir acá. ¿Qué va a pasar después? ¿No ve? Una vez que haga toda la eliminación, ¿qué hace? Que esto, ¿no ve? Como pueden ver, avanza a la siguiente posición. ¿No ve? Es decir, y el puntero negrito es este puntero.
va a avanzar en una posición y luego va a eliminar este elemento. ¿No ve? O sea, va a ir a buscar una ocurrencia de él a su derecha y va a eliminarlo a él. ¿No ve? Y va a recorrer esta acá. Y luego nuevamente esto va a avanzar aquí. ¿Qué ha pasado? Nuestro algoritmo está mal. ¿Por qué? Porque ha dejado una ocurrencia sobrante. Entonces, ¿qué tenía que haber pasado? Si nosotros estamos en esta posición, ¿verdad? Yo tengo que eliminar absolutamente todos a la derecha. A ver, un ratito. Esto está mal, ¿no ve? Esto debería haber empezado en i más 1. ¿No ve? Diciéndole que empiece a eliminar de aquí para adelante. De ahí para adelante. Entonces mi j estaría empezando aquí. ¿No ve? Ah, ya. No, está bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué está bien? Porque cuando esos dos elementos sean iguales, es decir, cuando estos dos sean iguales, se supone que el resultado de la función desplaza a la izquierda, lo único que hace es hacer esto, ¿verdad? Pero, sí. Pero J después va a incrementar en 1. Es decir, si antes estaba aquí, luego se va a venir acá. Y eso estaba mal. ¿No ve? Tenía que haberse seguido quedando J aquí. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué solución le podemos dar a eso? Porque recuerden que el for es bien restrictivo. ¿Qué solución creen que le podríamos haber dado a eso? Nada. Ya. Ya parece que no, ¿verdad? Entonces, esto es bien facilito. Ya lo único que se hace es decir de la siguiente forma, digamos. Por ejemplo, si aquí hubiera tenido 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, lo que puedo hacer es, I es esto, J es esto, ¿ya? Entonces, mientras el elemento en la posición Jésima sea igual al de la Yésima, elimina esta posición. Y no se va a mover desde ese índice hasta que sea diferente. Es decir, 2 es igual a 2, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a ser un desplazamiento de esto aquí, ¿verdad? Se va a seguir quedando en esta posición el rojito y va a decir, el j es igual a i, es decir, el 2 es igual al otro 2, sí. Entonces, esto va a desplazar acá y esto va a seguir siendo 2. ¿Ok? Luego va a preguntar, el j, el array, el vector en la posición iésima es el mismo que en la posición jésima, sí. Entonces esto desplaza, ¿ya? Y vuelvo a preguntar, o sea, no se va a salir de esa posición hasta que sean distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ya dejen de ser iguales, es decir, cuando pase esto, va a preguntar, ¿3 es igual a 2? No. Entonces, recién se va a ir a preguntar a la posición siguiente y luego a la siguiente.
y luego a la siguiente. Y en este caso, si eran iguales, entonces lo elimino. Entonces, lo único que se hace es reemplazar este if, ¿no ve? Con un while, nada más. ¿Ya? Esto de acá, se pone aquí abajo. Y digo, mientras el array en la posición iésima es el mismo al de la jésima, entonces que siga desplazando a la izquierda. Y eso es todo. Ahora, aquí hay un contra, si se dan de cuenta, y es que, por ejemplo, ¿qué puede pasar si yo he hecho esto? Si yo tengo estos dos punteritos, ¿verdad? Y como es igual, entonces se va a eliminar y va a venir aquí el otro 2. Como esos dos son iguales, entonces este 2 de acá se va a eliminar, ¿ya? Y aquí queda vacío. Y el problema es que esto va a seguir iterando, ¿verdad? Porque no tiene un límite. Y eso que todavía nos hemos salido del vector, ya no hay aquí nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer una validación extra. Es decir, que j sea menor a n y además que el vector en la posición iésima sea igual al de la j. Entonces, mientras ocurra eso, todo ok. Se puede seguir desplazando. ¿Ya? Y así es como se puede solucionar esto. Y le pongo return. ¿Ok? Entonces, al final solo nos queda hacer esta función que se llama desplazar a la izquierdita, ¿verdad? Y hacemos eso. Veo aquí. Y ya me creo mi función desplazar izquierda. ¿Ya? Le mando el vector, el tamaño del vector y el índice de donde quiero hacer el desplazamiento, ¿no ve? El índice de donde quiero hacer el desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, yo quiero eliminar esta posición, ¿no ve? Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar hacer uso de esta formulita, ¿verdad? Y lo único que ponemos es, hacemos el recorrido. Y nuestra variable k, digamos, que va a empezar en la variable i, ¿no ve? Pero no explícitamente, sí está bien, desde la i hasta k menor a n más 1 y k va a incrementar en 1, ¿ya? Ahora, ¿por qué de esta forma? ¿Ya? Supongamos que nosotros tenemos estos índices en mi vector, son índices, ¿ya? Entonces yo quiero eliminar el índice 4, el elemento en la posición 4. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues si este es el índice que quiero iniciar, entonces K va a iniciar acá, ¿verdad? Le digo que esto venga aquí, que esto venga acá, que esto venga acá y que esto venga acá, ¿verdad? Ustedes saben que cuando yo pongo n, esta es la posición n y esta es la posición n-1. ¿Okay? Entonces lo que hago es decirle que esto va a iterar mientras k sea menor a n-1, es decir, va a recorrer aquí, aquí y al último aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma la posición n-1 va a ir a reemplazar a la anterior. Si yo aquí le pusiera menor o igual, entonces estaría diciendo que a la posición n-1 le reemplace el de la posición n. Pero recuerden que esta posición aquí no hay nada. Cuando indexamos desde 0, ¿no ve? En esa posición no hay nada. Entonces, por ello tengo que recorrer hasta una posición antes que la n-1. En conclusión, sería la n-2. Entonces, si a ustedes se les dificulta un poquito esto, pues tranquilamente aquí le ponen mientras sea menor o igual a n-2. ¿Ok? De esa forma, lo que hago es decirle que el vector en la posición
késima va a ser reemplazado con el vector en la posición siguiente. Y ya está. ¿Ok? Nada más. Entonces, eso no va a ser. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Parece que no. Entonces, vamos con la siguiente. La pregunta 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta 2? Que tenemos que eliminar las palabras que están en posiciones impares. Es decir, si nosotros enumeráramos estas palabras, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta palabra, entonces tiene que irse esta palabra y esta palabra. Entonces, nuestra respuesta sería parques llenos y niños. Nada más. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Pues facilito. Lo que hacemos es recorrer, hacer el algoritmo, ¿ya? Para separar palabra por palabra. A ver, ¿en qué consistía ese algoritmo? A ver, voy a anotar eso. Los parques, los parques llenos de niños. Ahí creo que están los parques están llenos de niños. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, recuerden que hay espacios, espacio y espacio. Entonces, ¿cómo funcionaba este algoritmo? Lo que teníamos que hacer era aumentarle un espacio extra, lo voy a poner con verde para que se note. Voy a aumentar un espacio extra y separamos palabra por palabra. ¿Ok? De tal forma de que nosotros vamos a tener aquí una palabra, aquí otra palabra, con la letra, una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra y otra palabra. ¿Ok? Ya tenemos separados por palabras. Entonces, cómo podría hacer yo esto? ¿Ya? Y lo que sucede es que, ¿qué tal si yo enumero cuántos espacios hay en lugar de cuántas palabras hay? Es decir, este sería el primer espacio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Ya? Entonces, se supone que de este espacio a la izquierda había una palabra y sería la primera. De este espacio a la izquierda, esta sería la segunda. De este espacio a la izquierda sería la tercera. Entonces, lo único que quería preguntar es, ¿no ve? Digamos que a este contadorcito le vamos a poner la palabra cont, ¿ya? CNT. Entonces, lo único que tenían que hacer es preguntar si ese contador es igual, bueno, es módulo 2 igual a 0. Es decir, si ese contador es par, entonces puede estar en mi nueva palabra. ¿Ya? En mi nueva palabra. Nada más. Entonces, de esa forma, mi respuesta tendría solamente las palabras que estaban en posiciones pares. Nada más. Nada más. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Se entiende? Creo que sí. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, voy a darle inicio a mi algoritmo. ¿Tal? Y voy a leer mi palabra. ¿No ve? O bueno, voy a leer mi texto. Todo esto es un texto. Voy a leer mi texto. Y lo que hago es obtener el tamaño de la cadena.
¿no ve? N va a ser igual a... Ahora no me acuerdo la función que se usaba con la licenciada. ¿Cuál es la función que ustedes utilizan con la licenciada para saber el tamaño de la cadena? ¿Size of o strlen? Yo creo que debe ser como en C++, entonces, ¿no? Entonces voy a sacar la longitud del texto, ¿no ve? Del texto, que sería de tamaño N, ¿ya? Ya tengo todo el tamaño de aquí para la izquierda, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer... Ah, no. Por el momento no tengo que sacar el tamaño. Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el espacio, ¿verdad? El espacio. Entonces, me voy a crear una copia, ¿no ve? Copia que va a tener el texto más un espacio, ¿no? Un espacio a su derecha. Y a esa copia recién le voy a sacar el tamaño. Ahí. Recién le voy a sacar el tamaño. ¿Ya? Una vez que le saca el tamaño, lo que voy a hacer yo es recorrer cadena por carácter por carácter, ¿no ve? Pero eso lo haremos aparte, y si no esto va a salir muy grande. Entonces, supongamos que yo me voy a crear una función, ¿ya? Que me va a devolver una cadena, que va a ser la nueva cadena, ¿ya? Y que esta función se va a llamar elimina palabras impares. Y como parámetro le voy a mandar mi copia y el tamaño de mi copia. Nada. ¿Ok? Y al final, pues lo único que tendría que hacer sería imprimir la palabra nuevo, ¿no ven? Nada más. Y finalizo mi algoritmo. ¿Ya? Entonces, esto se va a dividir en dos partecitas. ¿Ok? Lo que voy a hacer es crearme esa función, elimina palabra impar. Le voy a mandar mi copia. Aquí lo puedo recibir como nombre S y aquí como N. ¿No ve? Ustedes ya saben que con funciones y procedimientos podemos mandar con un nombre a las variables, pero podemos recibirlos con otros nombres. No hay problema aquí en eso. ¿Ok? No hay problema en eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, primero, crearnos un nuevo texto, ¿no ve? Que va a ser mi respuesta. Le puedo poner nuevo, digamos, que inicie en la cadena vacía, ¿ya? Ahora sí, recorro carácter por carácter, ¿ve? Para eso voy a recorrer todas las posiciones. Claro, ¿no ve? Pero recuerden, ¿no? ¿Cómo era el algoritmo para recorrer palabra por palabra? Lo que yo tenía que hacerme es crearme una variable para almacenar el nuevo texto que va a contener a las palabras pares, pero tenía que tener otro string, ¿no ve? Que va a almacenar cada palabrita. De que le pueden poner pal o le pueden poner word, lo mismo, solo son nombres, ¿no ve? Solo son nombrecitos. ¿Ya está? Entonces, aquí, ¿qué hago? Obtengo el carácter iésimo, ¿no ve? C va a ser igual a nuevo, aquí creo que será charat, carácter en la posición iésima. Obtengo el carácter en la posición iésima y pregunto, ¿verdad? Es decir, si este carácter
es igual al... haremos esto. Sí, sí, sí. Si es igual al espacio, si es igual al carácter del espacio, significa que ya encontró una nueva palabra, ¿verdad? Caso contrario, significa que era una letra común y corriente. Entonces, si era una letra común y corriente, que esa letra me lo concatene a mi variable que maneja palabritas. ¿Ve? Ya está. Caso contrario, lo que tienen que hacer es, va a venir aquí. ¿Es espacio? Vámonos con esto. ¿Es espacio? No. Entonces mi variable pal, ¿no ve? Le voy a concatenar la P. ¿Es espacio? No. ¿Es espacio? No. ¿Es espacio? No. ¿Es espacio? No. Y lo mismo, ¿no ve? Hasta aquí. Luego voy a preguntar, ¿es espacio? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tengo una nueva palabra a mi izquierda, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo que consultar si esta palabra era par o impar. Pero ¿qué ha pasado? Nos hemos olvidado colocarle un numerito a eso, ¿no ve? Porque lo que queríamos es hacer lo siguiente, que si el contador, bueno, primero que el contador incremente en 1, ¿verdad? Porque ya ha encontrado una nueva palabra. Y por último, consultar que si ese contador es par, entonces significa que la palabra era par. Por ende, esta nueva palabrita pal, esta nueva palabra, va a ser concatenada a mi respuesta, ¿vale? A mi respuesta. Entonces aquí sería nuevo, nuevo, le voy a poner nuevo más esa palabrita y con un espacio extra. Y ya está. ¿No ve? Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que mi variable nuevo, lo que va a hacer es que va a tener la palabra parques, ¿verdad? Gracias a esta instrucción. Y la siguiente iteración, eh, la palabra están no la va a poner. ¿Por qué no la va a poner? Porque esa palabra es impar, ¿no ve? Y gracias a este if, entonces no lo va a poner. Solo va a poner palabras pares. ¿Okay? Entonces la siguiente va a venir llenos y eso sí lo va a concatenar. Esta no lo va a concatenar y esta sí lo va a concatenar. ¿Ya? Y ya está. Entonces al final, cuando ya tengan toda mi nueva palabrita, por ejemplo, aquí ya tengo mi palabra, ya la he concatenado. Es decir, la palabra parques ya lo he concatenado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo único que hago es resetear la palabra, ¿no ve? Porque si sigo concatenando y concatenando y concatenando, eh, todo va a aumentar así. Así, todito lo va a concatenar. Entonces, lo ideal es, si yo tenía parque y aquí venía un espacio, entonces lo que me conviene es resetearlo y empezar de nuevo. Hasta que venga un espacio. Ha encontrado un espacio, lo reseteo y empiezo de nuevo. Ha encontrado un espacio, lo reseteo y empiezo de nuevo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí mi palabra la voy a resetear. Como con la cadena vacía. Ya está. Y listo. Ahora, ¿qué hacemos con este contador? ¿No ve? ¿Dónde tiene que estar este contador? Como nosotros estamos contando palabras y estamos adentro de un for, lo que se hace es crearlo afuera del for. ¿Ya? Se crea afuera del for. Porque si lo creamos aquí, cada rato nos va a estar dando errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mi contador, ¿no ve? Lo creo aquí con 0,
Aquí se va a poner el 1, ¿no ve? Y siempre va a estar valiendo 0 en cada iteración. Y nunca va a ir concatenando. ¿Ok? Por eso no puedo ponerlo ahí. Entonces, si no puedo ponerlo a este nivel, tengo que ponerlo en un nivel superior, afuera del for. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a poner punto y coma, palabra, le voy a asignar este valor. Y mi contador inicialmente le voy a poner el número 0. Ya está. Y al final, pues ya, como ya tengo todo mi algoritmo hecho, lo único que hago es tomar esto, o sea, cerrar el bucle for. Y como ya tengo mi nueva palabra, simplemente recuerden que aquí esa función me devolvió una palabra, entonces yo aquí también voy a devolver mi respuesta, que sería mi texto nuevo. Y ya está. Entonces, esa sería la respuesta para el segundo ejercicio. ¿Ok? Para el segundo ejercicio. Perfecto, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, duda? Nada. Bueno, si se ha entendido entonces, eh, les pongo este desafío. ¿Qué pasaría si aquí yo le pusiera, digamos, que aquí, ya, otro texto voy a usar. Digamos, ¿qué pasaría si yo tuviera este texto? Ajá. Como se ha entendido, entonces se los voy a dejar a su criterio. ¿No ve? Porque esto no va a funcionar tan bien. Entonces, como se ha entendido, fácil lo van a resolver, yo creo. Y para que no digan que soy tan malo, la clave en ese ejercicio, es decir, en esto, está en validar el tamaño de mi nueva palabra. Es decir, validar esto, el tamaño que va a tener esta palabra. Porque si el tamaño es 0, entonces no puedo concatenar. Y ese contador no tiene que aumentar. Pero bueno, como se ha entendido, como me dicen, o bueno, yo asumo que se entendió porque no me responden, entonces se los dejo para ustedes, ¿vale? Aunque igual lo hemos visto en clases anteriores, entonces igual tienen el material, ¿no ven? Ya. Entonces vámonos con el último ejercicio que dice que tenemos que generar esta matriz cuadrada, más fácil todavía, usando los Fibonacci, ¿ya? Cuando les pongan problemas de este ejercicio donde les pongan Fibonacci o números primos o números perfectos o números triangulares, todos los problemas son lo mismo, ¿ya? La única diferencia es generar el iésimo término de esa serie, nada más, ¿ok? Es decir, yo quiero generar el iésimo Fibonacci en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué me pide este ejercicio? Lo que yo les recomendé en todas las clases es manejen esta tablita para que sepan cómo se está comportando la matriz, ¿ya? Sería 3, 4, sería 2, 3, sería 4, 3,
3, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 2. Ya. Entonces lo que podemos ver aquí es que genera esto y genera esto. Es un triangulito, ¿no? Es un triangulito. Entonces veremos qué está pasando acá. Yo tengo que generar esto. Con un vértice lo pondré esto. Y con un color, un naranja, no, un tipo celeste. Con celeste, esto. Nada más. ¿Ya? Entonces, en general, ¿no? En general, yo tengo este recorrido hacia arriba. Y notemos que es un triángulo. Entonces, les había dicho yo, no conviene complicarle la vida, ¿no? Siempre conviene separarlo y en este caso vamos a dividirlo en tres partes diferentes. ¿Ya? Creo que no estaba grabando. Así. Entonces, lo vamos a dividir en tres. En este recorrido, luego en este y luego en este. ¿Ya? Nos enfocaremos en el recorrido hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces, noten, ¿no? Les había dicho yo igual en clase. Si yo estoy en la posición IJ y yo quiero ir arriba, entonces sería hacer la I menos 1, J. Si yo quiero ir a la derecha, es la I, J más 1. Si yo quiero ir a diagonal, entonces sería la posición I menos 1, J más 1. Y eso no es difícil de ver. ¿Ok? No es como que no nos enseñas el auxiliar, no hay eso aquí. Se puede ver fácilmente aquí, ¿no ve? Que I va decrementando de 1 en 1, que J va aumentando de 1 en 1, nada más. Entonces, nuestro primer recorrido en diagonal, ¿no ve? En esta dirección es I decrementa y J aumenta. Ya. Como es un triángulo, ¿no ve? La otra era ir hacia abajo. ¿Y cómo se va hacia abajo? Pues es bien facilito. I aumenta en 1 y J se mantiene tal cual, no cambia nada. ¿Cómo voy hacia la izquierda? Pues I se mantiene y J va a ir decrementando. Esos tres recorridos tengo que hacerlo yo. ¿Ya? Entonces, ahorita, como ya deben estar cansaditos, voy a hacer un poquito rápido esto ¿ya? Por ejemplo, mi algoritmo va a iniciar. Voy a leer N, ¿no ve? Voy a leer la matriz. Ah, no tengo que leer nada. Tengo que crearme una matriz de tamaño n por n, ¿verdad? De n por n. Y me voy a crear mi método de generar matriz. Generar matriz. Y le voy a mandar como parámetro la matriz y el tamaño de la matriz. Nada más. Y por último, voy a proceder a mostrar la matriz. Mostrar la matriz. Y le voy a mandar como parámetro la matriz y el tamaño de la matriz. Ya está. Y al final termina mi algoritmo. ¿Ok? Entonces, esto no es necesario explicar, eso tampoco, y el método mostrar tampoco. O sea, nos vamos a centrar directamente aquí, en el generar. ¿Ya? Entonces, este generar toma una matriz y el tamaño n. ¿Ya? Tamaño n. Entonces, lo que vamos a hacer a nosotros es, ya. Primero, esto me voy a copiar yo. Esto me voy a copiar yo. Listo. Ya. Entonces recuerden, o sea, veremos qué está pasando aquí. Si nuestra matriz de tamaño de n por n, y esta está indexada de 0, 1, 2, 3, 4, entonces en este caso, ¿no ve? Mi matriz de tamaño 5. Lo que significa que
La posición de acá es la n-1. N-1. ¿Ya? Y ya, esa sería la fila. ¿Qué pasa con la columna? Pues la columna está en 0. 0. Listo. Ahí tengo que iniciar. Y tengo que ir subiendo. ¿No ve? Y aquí viene el método que les había dicho. Voy a subir y voy a subir y voy a seguir subiendo mientras me encuentre adentro de la matriz. ¿Ok? Es decir, mientras el I y el J todavía sean válidos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo eso? Este sería, digamos, como que el primer paso. Primer paso, ¿ya? Mi I se va a encontrar en n-1 y mi J se va a encontrar en 0. ¿Ya? 0. Entonces, lo que voy a hacer yo es decirle, mientras, bueno, no, este es el código. Mientras I sea así, mientras I sea mayor o igual a 0 y además I sea menor a N y además J sea mayor, ¿no ves? Es decir, mientras te encuentres en la matriz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que en la matriz, en la posición I, J, vas a asignarle el Fibonacci yésimo. Nada más. ¿No ves? Ahora, aquí le voy a poner el Fibonacci késimo. Ya porque I y J se están ocupando. Entonces aquí sería el Fibonacci késimo. Entonces aquí K va a iniciar en 0. Bueno, en 1 tendría que ser, ¿no? Yo quiero el Fibonacci késimo. El Fibonacci K. Y luego K va a aumentar en 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que hace es, por ejemplo, cuando K vale 1 esto. Cuando K es igual a 2, retorna esto. Cuando K va a ser igual a 3, retorna esto. Cuando es igual a 4, retorna esto. ¿Ya? Entonces, a eso le digo yo retornar el Fibonacci késimo, que también lo hemos hecho en clase, por si acaso. Pero igual lo vamos a hacer aquí, no se preocupe. Entonces, ya tengo eso. ¿Qué va a hacer de I y de J? Lo único que hago es que I va a decrementar en 1 y J va a aumentar en 1. Nada más. Ya tengo con eso la diagonal rojita. ¿Ya? Luego, tengo que hacer el segundo recorrido. ¿No ve? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Dónde inicia mi nuevo recorrido? Mi nuevo recorrido empieza acá. En la última columna. Significa que J es igual a n-1. ¿No ve? Eso se puede ver fácilmente. Pero I ya no está pues en 0. Ya no está aquí. Sino que empieza en la posición 1. ¿Ya? Entonces, esto está en la posición 1. Entonces, voy a empezar mi recorrido desde ahí. Y nuevamente, me voy a copiar esto. De hecho, ni siquiera es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy yendo hacia abajo, significa que I va a ir aumentando. Entonces, va a llegar algún momento en el que I se va a volver 5. Lo que significa que está afuera de la matriz. Entonces, lo único que hago es decirle, mientras I sea menor a N, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Estas mismas dos instrucciones de acá. Voy a copiar y voy a pegar. ¿No ve? No, 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 no. Ya está. Esas mismas dos instrucciones, a excepción de esto.
porque en este caso solo iba a ir aumentando. Listo, ya está. Con eso he hecho el recorrido hacia abajo. ¿No ve? Porque siempre obtengo el Fibonacci késimo, nada más. Y luego, ¿qué pasa para la última parte, para el tercer recorrido? ¿Dónde está la fila? ¿Dónde se encuentra I? La fila, es decir, I, se encuentra en n-1. La columna, ¿dónde inicia? No inicia en 4, inicia en 3, ¿verdad? Entonces, si n en este caso es igual a 5, n-1 es igual a 4, entonces n-2 va a ser igual a 3. Lógico, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? J tiene que iniciar en n-2. Ya está. Y aquí algo que me he olvidado poner, ¿no ve? Y menor a n. Ya, mil disculpas. ¿Qué es lo que faltaba a esta parte? Recuerden que gracias a estas instrucciones, J, hay dos I y J han ido en esta dirección. Pero ha llegado un punto donde se ha salido aquí afuera. ¿No ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reestructurar. Eso me había olvidado poner. Que I empiece en 1 y que J empiece en n-1. Eso me había olvidado poner. Nada más, pero ya. Aquí lo mismo, ¿no ve? I tiene que empezar en n-1 y J tiene que empezar en n-2. ¿Hacia dónde es mi recorrido? Hacia este lado. ¿Y cómo es eso? De esta forma. Entonces, aquí sería eh, si yo le digo que se vaya hacia la izquierda, ¿hasta dónde tiene que ir? ¿Hasta 0? No, tiene que ir solamente hasta la columna 1. Entonces, eso lo voy a decir así. Mientras J sea mayor a 0, porque nunca tiene que llegar a ser 0, ¿no ve? Mientras J sea mayor a 0, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Las mismas instrucciones que aquí adentro. ¿Y qué va a pasar con J? Pues simplemente va a ir decrementando. Y ya está. De esa forma ya tengo yo los tres pasos. ¿No ve? Generar en diagonal, generar hacia abajo y generar hacia la izquierda. Y al final con eso termina mi procedimiento. ¿No ve? Y le pongo return. Ya está. Incluso el del zigzag era más difícil que este. ¿No ve? Yo creo que este es el que han debido hacer todos en el examen. ¿No ve? Y solo era eso, muchachos. Entonces, la clave está en esto principalmente, ¿no? En esto. Esto tienen que acordarse. Porque esta instrucción de acá es clave. Que por si acaso se puede volver función. Les advertiré. Esto lo ponen en una función que retorne un booleano y nada más. De esa forma lo único que tendrían que hacer es poner esto. Es válido el I y el J y nada más. ¿No ve? Pero depende de la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y bueno, esa es la solución al examen. Esa es la solución al examen. Alguien que tenga... ¿Qué hora es? Pues ahorita. 10:15. ¿Cómo vemos cuando la palabra era par? ¿Cómo más o menos? ¿Qué te refieres con eso? En el caso del ejercicio 2, no es necesario saber si la palabra es par o impar.
Ah, ya me acuerdo. ¿Cómo vemos cuando la palabra es par o impar? Sí, pero eso lo puse acá. O sea, después de cada palabra siempre hay un espacio, ¿no ve? Entonces, cada vez que yo encuentre un espacio, cada vez que encuentre un espacio, ese contador de espacios aumenta en 1, ¿verdad? Aumenta en 1. Y lo único que preguntamos es que si este contador es par, si ese contador es par, entonces en general la palabra es par. Nada más. Eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda del ejercicio de las matrices? O sobre otro ejercicio también. No hay problema. Entonces, a las notas, ¿cuándo nos las compartirán? Las notas se las voy a dar directamente a la licenciada. ¿No? Directamente a la licenciada. Así que eso, directamente de ahí. Directo lo va a tener la licenciada. Hoy le voy a mandar y ya. Ujú.